obviamente TDAH todo, pero sí TDAH, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos del espectro autista y a lo mejor la otra causa es la epilepsia y luego las cefaleas. Entonces, como se dan cuenta, este es un diagnóstico muy común y yo les digo frecuentemente a los papás o a los psicólogos que a veces nos dicen que es la moda y que es un diagnóstico de moda este tipo de problemas. Pero la realidad, como se van a dar cuenta, es que es un problema que ha existido todo el tiempo. Y yo nada más les quiero preguntar algo. Díganme si ustedes en la primaria no tenían un compañero que era el burro del salón, que todo mundo le decía que no sabía nada, que sacaba 6, 5 y tenía del compañero que se peleaba con todo el mundo, que hablaba mucho, que no se contenía. Entonces es muy probable que esos compañeros tuviera uno déficit de atención, inatento puro, y el otro tenía un subtipo combinado, hiperactivo impulsivo y a lo mejor con un poquito de problema de conducta como comorbilidad. Entonces, esto no es nuevo, o sea, siempre ha existido, pero también díganme si no, los papás antes lo que decían a veces al final de su desgaste era, no fue para la escuela, que se salga y que se vaya a trabajar, ¿no? Si eres en el campo, se lo llevaban al campo, se lo dejaban en otro lugar y ese era un niño que perdía a lo mejor su oportunidad de estudiar si es que así le hubiese latido, ¿no? O tocado y se quedó sin hacerlo por esa situación. Entonces, aunque parezca un diagnóstico de moda, el punto es que ahora hay cosas que ofrecer y antes a lo mejor las posibilidades no eran esas. Entonces, eso nos daba pues este tipo de situaciones. Yo dividí aquí mi plática con algunos puntos. La verdad es que a mí me toca hablarles un poquito de los mitos y la realidad de lo que sucede alrededor de esto, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces, yo puedo, a lo mejor algunas cosas ya lo comentó el doctor Víctor y los otros médicos que vinieron antes que yo, pero nada más hay puntos que yo quiero que les volvamos a retomar en relación a que es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, yo no puedo hacer diagnóstico, sacármelo de la manga, si a mí siempre me ha ido bien en la escuela y ahorita soy una neuróloga y yo les digo, es que ¿saben qué? Me acaba de diagnosticar mi psiquiatra TDAH. O sea, ¿por qué? Porque si le vamos a retrospectiva, si me hacen ese diagnóstico es porque yo ya lo tenía. A lo mejor había sido muy funcional, pero haciendo una exploración retrospectiva o un interrogatorio me doy cuenta que lo tengo. Entonces es un diagnóstico que está desde que eres pequeño y obviamente se irá comportando dependiendo de tu entorno, de tu familia, de tu escuela, de las herramientas que lograste adquirir a través del tiempo y por eso habremos algunos que dices, yo sí soy distraído, pero soy muy funcional, o sea, la verdad es que funciono, me va bien en mi trabajo, me va bien en la escuela, hago lo que quiero, soy promedio, ¿no? Porque a veces los criterios de normalidad son difíciles de delimitar, ¿no? Porque a veces vemos cada persona que decimos, él es normal y este es normal, entonces hay una variabilidad entre uno y otro. Otro detalle es que este es un trastorno del desarrollo, pero puede continuar a lo largo de la vida. El TDAH no se cura cuando eres niño. Yo te enseño a funcionar, te doy herramientas para que lo hagas, tu cerebro va cambiando, vas adquiriendo esas herramientas de atención que no la tienes cuando eres bebé. Entonces, eso se va modificando y eso nos hace ser funcionales, ¿no? Entonces, puedo tener adultos con TDAH, que a veces hay algunos artículos que le dicen residual, pero finalmente es TDAH. Y muchas de las veces, cuando nunca se diagnosticó, vemos al adulto con el diagnóstico y llega con nosotros porque está deprimido, porque está ansioso, porque lo corren del trabajo 2 o 3 veces, porque está en un lugar y se agota de estar en el mismo lugar y dice, ya no quiero este trabajo, ahora quiero otro. Nunca aprendió a cerrar ciclos, a concretar actividades y eso pues obviamente que nos va a dar problema. Entonces, esos síntomas de hiperactividad, déficit de atención e impulsividad
si siguen ocasionando disfuncionalidad en nuestro día a día, seguirán siendo un problema y requerirán tratamiento, ¿sí? Si no es así, pues ahí cambia la situación. Pero si nos vamos a la infancia, entonces aquí el niño no tiene muchas herramientas a veces para funcionar, él no sabe qué le pasa o qué tiene de espectacular o de particular que él tenga déficit de atención, él solo sabe que no aprende, ¿no? Y está triste porque sus compañeros a veces lo agreden, se burlan de él, etcétera, y saca bajas calificaciones. Y esta diapositiva solamente la puse para que recordaran que realmente no es un diagnóstico nuevo. O sea, hay reportes de que había un médico, por ejemplo, escocés, que él publicó desde 1798. Aquí hay un problema y es dificultad para atender lo que tiene que atender la persona, el niño. Y esto se fue modificando de tal suerte que en 1900, por ejemplo, hubo un médico de apellido Steele que él reportaba ya a los niños con problemas de atención, con problemas de hiperactividad, y más o menos por 1917 hasta 1930, a ese grupo de pacientes se les llamaba que tenían disfunción cerebral. Imagínense que a ustedes, en vez de decirte su hijo tiene TDAH, digan, señora, su niño tiene una disfunción cerebral mínima. A mí me tocó todavía, o sea, estas son muy jóvenes, pero a mí me tocó que las mamás llegaban angustiadas. ¿Por qué? Porque les habían dado el diagnóstico de disfunción cerebral mínima y eso como que sonaba más grave, más impactante, y obviamente que las mamás se angustiaban mucho más que eso, ¿no? Pero una disfunción cerebral, cuando se describió en esta etapa, era secundario, por ejemplo, a los sobrevivientes de la Guerra Mundial, ¿sí? De la Primera y Segunda Guerra, los sobrevivientes a una encefalitis que hubo en esas épocas, y que los pacientes quedaban a veces con problemas de conducta perseverante, conducta hiperactiva, impulsiva, malos para hacer las cosas, y entonces ese grupo se fue catalogando de esa forma. Y es hasta 1980 cuando ya el DSM-3 acuna el nombre de trastorno por déficit de atención. Entonces, esto ha tenido pues su evolución. Esto es un problema que efectivamente ahora es un problema pues de salud pública porque hay muchos pacientes diagnosticados y a veces nuestros países no tienen las herramientas o no nos dan las herramientas para poder atender en forma especial a ese niño. La mayoría de los que van a una escuela pública son grupos de 30 o 45 alumnos para un solo maestro. Y si yo estoy hablando de que más o menos en cada salón de clases hay por lo menos 2 a 4 niños con este problema, ¿qué va a hacer el maestro que tiene 40? Comúnmente, para muchos maestros lo único que hacen es excluirlos. Te sales del salón, te vas para atrás. ¿Por qué? Porque para él es muy complicado controlar 40 y esos 4 especiales que requieren una atención un poco más especial. A lo mejor sentarlo cerca de él, darle la indicación directa, asegurarme que comprendió lo que le dije. Esos detalles no son fáciles para cualquier maestro. Entonces, esos puntos hacen pues que sea complicado, ¿no? Por eso es un problema de salud pública. La prevalencia del 8%, generalmente predomina en el género masculino, pero también hay mujeres con TDAH. Yo diría que a veces las mujeres con déficit de atención son más inatentas y cuando tienen inatención, hiperactividad e impulsividad son más difíciles de responder al tratamiento. Pero los que más vemos en la consulta, yo creo que les puedo decir que veo hombres con TDAH 2-1, ¿sí? O sea, 2 hombres por solo una mujer que ve, así que sí, es el doble. Entonces, en México hay por lo menos 1.500.000 preescolares mexicanos con ese tipo de problema y las estadísticas van cambiando poco a poco. Entonces, eso, échenle que neurólogos pediatras en el país solamente somos alrededor de 400. ¿De cuántos nos toca ver, no? Con 1.500.000. Por eso muchos pacientes no tienen acceso a eso. Por eso algunos papás hablan al consultorio del neurólogo pediatra y no hay citas pronto. Y es frustrante, o díganme, van a las instituciones de salud y teniendo que ver problemas a veces como epilepsia, como principal causa de consulta, cefaleas, como que le dejan, no pone en riesgo la vida, entre comillas, y pues no hay citas prontas. Entonces, ese detalle es importante. Se supone que
7 de cada 10 son diagnosticados correctamente. Me tocó ver un poco de la ponencia excelente que dio el doctor Víctor en relación a que muchas veces se mal diagnostica y muchas veces problemas como ansiedad lo diagnosticamos como hiperactividad o como déficit de atención, y por eso a veces tenemos pacientes que no responden al tratamiento. ¿Por qué? Porque no es algo que estemos tratando en forma adecuada, lo que requiere es intervenir de otra manera, ¿no? Entonces, la prevalencia es alta con este tipo de problemas, y el único detalle de repetirles esta diapositiva es que recuerden que hay 9 puntos para hacer diagnóstico de inatención, y que por lo menos mi paciente debe tener 6 puntos de inatento para que yo le ponga que tiene un trastorno por déficit de atención. Pero si quiero hacer diagnóstico de hiperactividad, existen otros puntos en relación a ello, ¿sí? Y hiperactividad e impulsividad. Y juntos estos 6 más los otros 3, tengo que completar por lo menos 6 para que yo diga, es un paciente que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, y ya le puedo poner, tiene un subtipo combinado porque tiene poquito de todo. Pero puedo tener a alguien que sea nada más inatento y no es hiperactivo, nomás le va mal, pero es un niño que se queda ahí todo el tiempo viendo y que se le olvida todo. Entonces ahí tendré un problema inatento puro. Y eso a veces le genera conflicto a los papás porque dicen, ¿por qué le receta lo mismo que a él si son diferentes? ¿Sí? Puede coincidir. Entonces, ¿o por qué dice que mi hijo tiene TDAH si mi hijo no es hiperactivo? Entonces, el diagnóstico o la leyenda podrá ser, como lo marcan los criterios clínicos del DSM-5, trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, subtipo inatento puro. Subtipo combinado, subtipo hiperactivo impulsivo. Entonces, esos detalles hacen la diferencia, y es importante que como papás lo chequemos con el neurólogo, con el paidopsiquiatra que está viendo a mi hijo, porque esos detalles hacen que mi duda sea resuelta y que yo no tenga un conflicto con el diagnóstico que está teniendo mi hijo. Entonces, muchas de las veces, algo importante, ¿quiénes son los que son predominantemente hiperactivos e impulsivos? Los preescolares, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que son más inatentos? Los escolares. De los subtipos, ¿cuál es el más frecuente? El combinado, o sea, casi la mayoría va a tener de todo en la etapa escolar. Y por eso es cuando mayor problema tenemos con este tipo de diagnóstico, en la etapa escolar, en la primaria, vamos. Y podré tener algunos preescolares con ello, pero casi siempre los preescolares son más hiperactivos e impulsivos, A esta etapa de los 3 años, los 3 y medio, los 4 años, todavía mi capacidad de concentrarme no está adecuadamente integrada en esa parte del lóbulo prefrontal. Entonces, por eso es que no me va a dar mayor problema, y por eso es que no hay tanto inatento en esas etapas. Para que yo haga diagnóstico de TDAH, nada más detalles así que son bien importantes, que empiece en etapa del desarrollo, no antes de los 6 años, que esas conductas se presenten en ambientes diferentes. No puedo tener yo solamente TDAH en la escuela, pero en la casa soy el mejor niño, o viceversa, ¿no? A veces la mamá dice, la maestra no me da ningún reporte, doctora. O sea, no, pues no, pero en la casa lo viera. Entonces, a lo mejor el ambiente es el que está predisponiendo a que el paciente tenga esas conductas, y yo tengo que intervenir más con la familia o con la actitud o qué están haciendo los papás en casa con ese niño, porque finalmente ahí es donde les da problema, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Que esos síntomas estén por lo menos 6 meses antes, ¿no? Que hayan empezado, no que empezaron la semana pasada o el mes pasado empezó a ser así, porque tengo que investigar si no se murió el abuelito, no cambiaron de casa, no sufrieron un asalto o algo que esté haciendo que el niño esté distraído todo el tiempo y que haya bajado su rendimiento. Entonces, deben de persistir por lo menos 6 meses, y esos síntomas le estén ocasionando disfunción, puede ser social, familiar, académica, o sea, que esté impactando en eso.
Por eso, cuando tú te haces el checklist y dices, sí soy inatento, ¿te cuesta trabajo poner atención? Sí. ¿Te cuesta trabajo concentrarte? Sí. ¿Te haces como que no escuches cuando te están hablando? Sí. ¿Sí? O sea, si tú haces eso, yo te preguntaría, porque a veces me lo preguntan mis residentes de pediatría, oiga doctora, es que yo tengo todo lo que le pregunta el paciente, y yo les pregunto, ¿qué tal funcionas? O sea, ¿puedes atender a un paciente? ¿Puedes hacer una guardia completa? ¿Puedes estudiar? No, pues sí, o entonces eres funcional. O sea, no se trata de aplicarlos y a todo el que los cumpla le das medicamento, no. ¿Sí? Hay que valorar que esto realmente te esté ocasionando un problema cuando eres niño, ¿sí? O en esa etapa, o de adulto, si te está ocasionando problemas, porque me ha tocado mamás de mis pacientes que dicen, doctora, yo tengo lo mismo, estoy haciendo una maestría y no puedo con eso, o sea, me distraigo mucho, tardo mucho en estudiar, en completar mis lecturas, en hacer mis tareas. Si eso sucede, a lo mejor se considera, si realmente cumple criterios, darle tratamiento. Si no, no, aunque cumplan los criterios, ¿no? Aunque nos autodiagnostiquemos. Esos son los subtipos que les comentaba, que ya no me voy a detener mucho en eso, pero hay algo muy importante de por qué tratar. Por esto, miren, en el preescolar va a tener mayor problema del comportamiento-conducta. El escolar también puede tener problemas del comportamiento o conducta, pero él ya empieza a tener problemas académicos, porque la inatención lo hace que su memoria de corto plazo no sea la mejor y empieza a olvidar todo lo que ya había visto en la clase. Doctora, como las cazuelas de teflón, ya se lo sabía y al otro día ya no se sabe las tablas. Ya se lo sabía lo del verbo y sujeto y predicado y ya no se lo sabe. Entonces, es esa parte del escolar y eso va a hacer que en los exámenes no le vaya bien, ¿sí? Interacción social. Muchas de las veces, si es inatento, está aislado, está catalogado como el que no es bien querido en el salón, nadie se quiere juntar con él porque pues en vez de que te aporte algo, te quita, ¿no? Quiere que le expliques a lo mejor. Entonces, esos detalles hacen que el niño a veces tenga una autoestima más baja, esté aislado, ¿sí? Y que obviamente no socialice por esa parte. Pero si yo veo un adolescente, puede seguir con problemas académicos, a veces problemas de socialización, aislamiento, una autoestima baja, porque siempre se ha dado cuenta que pues no puede y él piensa que él no es alguien que merezca muchas cosas por esa situación, ¿sí? O posiblemente si era muy ansioso o era muy hiperactivo, ahorita lo que está teniendo son empezar a usar tabaco, marihuana, ¿sí? A veces ya ve que trae el coche del papá y ha chocado, se anima, no tiene límites y entonces nos complicamos mucho con esta situación y eso lo puede hacer el propio TDAH y eso es importante considerarlo porque a veces a los papás les angustia que el medicamento los haga adictos. Hay estudios hechos a 20 años de pacientes que los siguieron, a estos 1000 los tratamos, a estos 1000 no recibieron tratamiento. ¿Y saben quiénes tienen más adicciones? Los no tratados, ¿sí? Porque si tú no estás tratado, es muy posible que estés en esta situación. Nadie ha sido tu amigo, no te has sentido incluido en ningún grupo, socialmente hablando. ¿Y qué haces tú? Empezar a hacerte a un lado y a tener amigos de los grupos relegados muchas veces que son los que te jalan. Entonces, esa situación es importante que como familias o como escuela uno sea muy consciente de eso, porque realmente es uno de los detalles que a los papás les angustia, que su hijo se vaya a quedar con adicción. Pero les digo, hay estudios médicos, no me lo inventé yo ni solamente yo lo veo en la consulta. Hay muchas series de chavos tratados y no tratados y que se ha valorado cómo les va a nivel mundial, no solamente en México. Y en adultos, ¿qué vamos a tener con TDAH residual? Problemas laborales, problemas de relaciones interpersonales, baja autoestima, a veces depresión, a veces ansiedad, a veces trastorno de conducta, disociales. Entonces, esos detalles sí son importantes en relación a tratar o no tratar. Entonces, ¿a qué se enfrenta una familia cuando tiene un hijo con estas situaciones? A esto, miren. Un mito, ¿no? El TDAH no existe. Es una moda, es un invento de la industria farmacéutica porque quiere vender más medicamento, ¿no? O
O sea, la verdad es que hay medicamentos mucho más caros, mucho más dejan más dinero y que puede ser por otro lado. Y sin embargo, solamente hay de toda la serie de laboratorios de medicina que venden, yo creo que medicamentos que vendan tratamiento para esto, ha de haber alrededor de 5 o 6 laboratorios que venden la misma sustancia, porque solo en México contamos con 2 directamente para esto. ¿Sí? Y hay algunos otros que existen en otros países pero que no están probados, o COFEPRIS no ha permitido su entrada o a los laboratorios no les ha convenido traerse esas sustancias a México. Y al contrario, tenemos mucho problema para conseguirlos, ¿eh? Si alguien tiene déficit de atención e hiperactividad, no me dejará mentir que no hay medicamento por etapas y le batallamos muchísimo los neurólogos cambiando recetas o los papás buscando qué darle al niño o dónde encontrarlo. La otra situación es que como son medicamentos que se llaman, que se vigila la receta para que no abusen de ese medicamento cualquier persona que no lo necesita, entonces eso hace que el conflicto sea mayor, ¿no? ¿Qué es otra situación, otro mito? Mi hijo es un vago, ¿sí? Que no se esfuerza porque cuando quiere puede y cuando no quiere no lo hace, ¿no? Entonces, realmente el problema de estos pacientes no es que no puedan hacer el trabajo, sino que les cuesta mantener el patrón de trabajo y de productividad de una manera consistente, de la misma forma que otros niños con sus capacidades. Entonces, son niños inteligentes, son personas con coeficiente intelectual normal, o sea, no son discapacitados, ¿sí? Así que son niños que pueden, pero que esos síntomas hacen que no rindan como pudieran rendir si se concentraran más y su memoria funcionara más. Pero son niños listos, ¿sí? Ojo con esa parte. ¿Qué otra cosa es un mito? Miren, el TDAH sirve a los padres para justificar la mala conducta de los niños y la falta de límites, ¿sí? Aquí, esa es otra situación que a veces vivimos cotidianamente, que a veces los amigos de esas familias o los conocidos se plantean esta parte, pero realmente les voy a decir cuál es la realidad. El TDAH como tal, cuando está diagnosticado, es un trastorno neurobiológico por un desequilibrio en los neurotransmisores del área prefrontal, ¿sí? Que nos va a dar síntomas, signos, características específicos en el niño y que son independientes de la familia que le tocó. O sea, hay TDAH en familias de situación económica muy buena, regular, media más o menos y muy baja, ¿sí? O sea, en todos los niveles o estratos existe este tipo de problemas. La otra parte, la estructura y las características de la familia influyen directamente en los síntomas y en la aparición de otros trastornos asociados al TDAH. ¿Qué voy con esto? Si yo tengo una familia que me ayuda, es una familia que le queda claro que su hijo tiene un problema, una familia que quiere ayudarle, entonces esa familia va a buscar herramientas que le ayuden a un hijo. Si soy una familia disfuncional, que lo menos que me preocupa como mamá, a lo mejor estoy deprimida, me llevo mal con mi esposo, o no hay dinero en la casa, o no hay trabajo, o no tenemos casa, a lo mejor lo que menos me va a preocupar es que mi hijo no aprenda. A lo mejor yo voy estandarizando los puntos y digo, o sea, no es importante, ¿no? Importante es que el dinero salga para comer y después habrá para el resto de las situaciones. Y también es otro punto, se modula la evolución del trastorno, sin embargo, no son la causa de la aparición de la cuestión de familia, ¿no? ¿Qué otro detalle es común? Es otro mito. En las escuelas se sobrediagnostica el TDAH para justificar las aulas atestadas, los malos maestros y los resultados bajos, ¿sí?, obtenidos en el aprendizaje. Yo no creo que a ningún maestro le interese esto. O sea, un maestro quiere resultados, quiere que le vaya bien a sus alumnos, ¿sí? Un maestro que se dedica a eso por convicción, claro que no querría esto. Y los maestros a veces lo que hacen es ver el foco rojo en el salón, hablarle a los papás y decirle, oye, haz algo, o sea, está pasando algo en tu casa, el niño no está bien. Entonces ya le da a la mamá otro foco rojo para que la mamá busque ayuda. Si es una escuela de esas pocas que hay en nuestro país que tienen el servicio de USAER, tendrán en la escuela un psicólogo, un terapista de lenguaje, un pedagogo, y que ya la maestra puede tomar herramientas y pasarlo al equipo USAER.
pero desgraciadamente no todas las escuelas tienen esas ventajas, ¿no? Las escuelas de gobierno estoy hablando, ¿eh? Una escuela privada, habrá algunas que tienen el servicio de psicopedagógico y que eso pueda también atraer a los papás y le van a también tratar de ayudar al paciente o al niño. Entonces, la familia y la escuela son dos ambientes diferentes y la verdad es que cuando la escuela te habla, tú vas a empezar a pensar si eso te checa o te choca, ¿no? Y dicen que si cuando algo te choca es porque te checa. Entonces hay que valorar bien esa situación. Si la maestra te lo dice y a ti te hace sentido, es porque la situación sí se está viendo reflejada. Podrá haber algunos papás que cuando escuchan esto a veces dicen, es que la maestra le tiene mala idea, ¿no? Cuando no quiero aceptar que eso está sucediendo, pero no siempre pasa. Entonces tendremos escenarios diferentes, pero el punto es que yo creo que hay que hacerle caso. El maestro pasa por lo menos 6 horas con tu hijo y él obviamente lo está viendo y lo está comparando con los otros 30 que hay en el salón. Entonces, si algo o no está aprendiendo o está sucediendo, yo creo que es por algo y si eres un papá responsable tendrás que ir viendo esa parte. O si eres un maestro responsable, porque también es importante que los maestros tengan conocimiento de esta situación. Como les dije al inicio, yo trabajo en el ISSSTE y en el ISSSTE mucho del porcentaje de derechohabientes son maestros. Y yo me acuerdo cuando recién yo llegué a dar consulta, los primeros 5 años, había maestros que me llevaban a su hijo y que cuando hacíamos el diagnóstico yo le decía que tenía, me decía, no me diga, o sea, entonces no lo tengo que sacar del salón. Entonces no tengo que hacer todo lo que los maestros normalmente hacían, ¿no? Excluirlo, no ayudarle, pensar que no trabaja porque no quiere, porque es burro, pues, o porque no se aplica. Entonces, realmente eso hay que tener conocimiento, hay que prepararnos también como profesionales a lo que nos dediquemos, ¿no? De la salud o de lo escolar, los maestros o los psicólogos, que son los que más saben alrededor de este tipo de problemas. Pero el maestro debe estar bien informado en esta situación para que pueda ayudar y ser una herramienta positiva para el niño, ¿no? Entonces, obviamente que ese es otro punto yo creo que muy importante, ¿no? Las terapias alternativas, hablando de tratamiento, son seguras y no dañan porque son naturales. Eso lo escuchamos todo el tiempo. Y yo les pregunto, ¿los medicamentos de dónde vienen? ¿Sí? Los medicamentos vienen de las plantas. Entonces, son las plantas que están procesadas y tú tratas de sacar esa sustancia que es la que te va a ayudar específicamente para eliminar todas las demás sustancias que tiene la planta y que no las necesitas. ¿Sí? De hecho, déjenme decirles que un ejemplo a lo mejor muy burdo es hablar del cannabis. ¿Sí? A veces la gente cree que hacer un té de cannabis funciona igual que darle solamente CBD al paciente que tiene una epilepsia de difícil control. No es lo mismo, ¿eh? ¿Qué se hace cuando se procesa? Se separa y tú tratas de dejar la sustancia que va a ayudar a estabilizar a esas neuronas que están convulsionando y quitar el THC, que es lo que te hace el efecto high, pues. Entonces, no es lo mismo untártelo, no es lo mismo que tomártelo, no es lo mismo que fumarlo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, como ven, con esa sustancia, y la usé porque es como de lo más conocido que se usa por varias formas de presentación y mecanismos de uso. Entonces, no es lo mismo. Y actualmente tengo pacientes que la mamá les ha iniciado a dar un té, ¿sí? Porque en su casa había y porque ella cree, o su sobrino o su vecina le dijo que pues ¿para qué lo pagas tan caro? Mejor hazle un té, ¿no? Entonces, ojo con eso, no porque la sustancia venga, porque sea una planta lo que le estás dando o un té o venga de una tienda naturista, no tiene efectos secundarios. Al contrario, puede tener efectos secundarios que no están estudiados y por eso tú crees que no pasa nada. Entonces, eso es algo de cultural y que tenemos que considerar mucho, porque creo que es la condición que muchas familias creen al respecto, ¿eh? Entonces, cuando esto sucede, ¿sí? Los papás entran en un serio conflicto y a veces por eso el niño no mejora. Otro detalle,
Las terapias, bueno, ya lo habíamos visto. Y otro punto importante al respecto, para estos puntos de mitos y realidades, es que siempre se considere cuál es el diagnóstico diferencial. El paciente con este problema puede llegar conmigo y obviamente él no sabe que tiene TDAH, o si la maestra le dijo, a lo mejor tiene sospecha la mamá, pero esos son los motivos de consulta, ¿sí? No le está yendo bien en la escuela, por ejemplo. Ay, no señala bien pero que viene por problema de aprendizaje, a veces viene por hiperactividad, a veces viene por un problema de comportamiento, por un trastorno en el aprendizaje y en el comportamiento, o sea, ambas cosas, ¿sí? O a veces no sabe, la mamá dice, pues yo lo traje porque me dijo la maestra, o sea, no sé qué tenga, pero ella dice que tiene un problema. Entonces, esas son las causas, fíjense, y de los principales situaciones sí va a ser el aprendizaje, la hiperactividad, y como les digo, va a depender mucho de la edad. Y otra condición muy importante para el diagnóstico nuestro es que muchas veces el niño ha tenido este problema desde primero y llega con nosotros hasta la secundaria o llega hasta a veces a la prepa, sí los he visto, pero ya con una historia de que tenía bajo rendimiento y falla académica desde hace mucho tiempo. Entonces, a veces lo que atrae a los papás es el problema oposicionista desafiante. Sí, es un problema de conducta, ni siquiera es el TDAH puro lo que viene. A veces otra comorbilidad, un problema conductual, ¿sí? Se va de la casa, se brinca a la casa del vecino, a lo mejor se meten a casas que no son suyas a platicar, pero pues son cosas que no están bien hechas, ¿no? Viene con tics asociados a ansiedad, a depresión. Y aquí les pongo algo muy importante. El 70% de los pacientes que llegan a recibir un diagnóstico tiene comorbilidad. Solamente 30% tiene un TDAH puro, sin comorbilidad. Entonces, obviamente, muchas veces dice la mamá, es que yo le doy lo que usted me ha dado, pero él sigue enojón, sigue impulsivo, sigue irritable, sigue que no le importa la escuela. Entonces, ¿qué está pasando? No es que el TDAH sea el problema, es la comorbilidad que no estamos tratando lo que le está dando el problema al niño en esa situación. Entonces, es importante considerar esto. La otra parte, los tics. A veces la gente, o sea, conocemos a mucha gente que tiene tics, ¿no? Los tics pueden ser ocular, puede ser de un hombro, ¿sí? Puede ser la cabeza, que nomás la gente hace, pero puede haber tics motores, fonatorios. Hay gente que todo el tiempo hace o sea, todo el tiempo, y los niños hacen esta parte. Entonces hay tics de muchos tipos y la condición es que los tics se aumentan cuando estás ansioso. Si tú estás dormido no tienes tics, pero si tú despiertas y estás preocupado porque te va a preguntar el maestro o porque tienes examen, seguro en ese rato estás con el tic a todo lo que da. Entonces, y los tics no son descargas epilépticas, ¿sí? Por eso tienen mucho más que ver con las emociones, pero pueden estar asociados al déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ojo con esta parte porque tiene mucho que ver con la situación. Y otros detalles es que hay una fisiopatología o unas causas ya estudiadas en la medicina bien descritas, ¿sí? Hace mucho tiempo se decía que quienes tenían TDAH, los que tenían asfixia perinatal, ¿no? Y por ahí hubo un estudio que hizo el doctor Pasamanik en el cual decía, juntaron 50,000 embarazos, ¿sí? O sea, estudiarlos en retrospectiva hasta los 7 años de edad y vieron qué trastornos residuales habían tenido esos niños. Entonces, la hiperactividad fue uno de los 4 factores a la edad de 7 años que podían tener los niños que habían tenido problemas perinatales. Entonces, los problemas más serios, pues va a ser una parálisis cerebral, a lo mejor un niño que no escuche, un retraso neurocognitivo, pero a lo mejor por poquito que le deje, pues va a ser un niño hiperactivo y va a ser un niño inquieto y va a ser un niño que no para, un niño que no aprende fácil muchas de las veces. Entonces, por eso se pensaba y a veces llegaba el niño al principio de la consulta y la mamá decía, es que doctora, dicen que fue porque se asfixió al nacer.
y muchas de las veces eso ni siquiera era cierto, pues. Pero gracias al estudio que se hizo y que se dieron cuenta que sí es una causa residual en algunos pacientes. Pero las estadísticas dicen que de 10 niños que tienen este diagnóstico, en 7 la causa es la genética y 3 son estos que a lo mejor sí se asfixió, a lo mejor sí tuvo prematurez extrema, si estuvo hospitalizado, si tuvo una mamá deprimida todo el embarazo, o sea, causas o factores asociados. No hay cómo comprobar que un hijo de una mamá con depresión en el embarazo tiene TDAH, pero sí se ha visto que repite más en ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, otra situación, algunas sustancias, ¿sí? Como por ejemplo el plomo, perdón, ya me fui más adelante, altos niveles de plomo en la sangre nos pueden dar inquietud en los niños, irritabilidad, hiperactividad. De ahí viene que muchas, pues yo digo que falsos tratamientos te ofrezcan sustancias quelantes para tratar de sacar el plomo de tu sangre. Ahora se usa mucho más, hay más vigilancia en relación a eso, pero el hecho de las ollas de barro que no estaban bien curadas, pues son una fuente de plomo. O los lápices de antes no se curaban, díganme, en la primaria uno con el lápiz en la boca chupándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esos detalles pues son factores de riesgo para tener mayor plomo en la sangre, pero ahora con todo esto que se ha venido revisando más, es menos probable que usemos herramientas de cocina que tengan estas situaciones. Entonces, de ahí viene esa situación o esa parte, o porque algunos les ofrecen como tratamiento sustancias quelantes. La genética de este tipo de detalles, como les dije, está bien establecida. Se supone que si tú tienes estudios entre hermanos, el riesgo es 3 a 5 veces mayor que si no tienes un hermano con hiperactividad. Y si tu papá y tu hermano tienen TDAH, tu riesgo es 8 veces mayor de también tenerlo. Entonces, sí, genéticamente hablando, sí sabemos que replica más, que pasa más, ¿sí? Y que eso puede ser una condición, pero es bien importante considerar a cada hijo individual. No porque uno te lo trataron ya, al que sigue le vas a dar tratamiento, que su hermano le comparta, porque también existe algo que se llama conductas aprendidas, ¿eh? Y a veces, si yo veo que a mi hermano le funciona cómo se porta con mi mamá, a lo mejor empiezo a imitar, a hacer lo mismo, ¿no? O yo veo que es lo común. Entonces, cada uno es único, aunque seas hijo del mismo papá y de la misma mamá, y hay que considerar a ese paciente, pues, así, aparte. Existe esta teoría del lóbulo frontal también, que la región frontal es la que ejerce mayor regulación en la conducta, y es una parte donde se llevan a cabo las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Planear, poner atención, controlar el impulso. Es lo que nos hace ser seres humanos con conocimiento. Por eso los decíamos que tenemos somos los seres superiores, solamente porque tenemos la capacidad de tener este tipo de funciones de control. Entonces, controla los impulsos, permite planear, anticipar, sirve como el sitio donde se inicia la conducta, ¿sí? Y obviamente cuando esto no se da como debiera, si el paciente no controla sus impulsos, no planea, hace la vagancia y después piensa que no la debió haber hecho, entonces le gana el impulso y ese es el impulsivo, ¿no? Ya cuando lo regaña mamá, dice, es que mamá, no pensé, ya después cuando lo hice, pues ya no puedo regresar el tiempo atrás. O la falta de atención, ¿qué va a hacer? Que mi memoria de corto plazo no sea la mejor. Y obviamente en este rato estoy, pero si no la asocio con alguna otra situación para recordar, lo más seguro es que llega y se va. ¿Y por qué dice la mamá, doctora, pero no es inatento? Es que fíjese que sí se acuerda de dónde está el zoológico, de cómo llega a la casa de su abuelita, de cómo juega, cómo hace los videojuegos. ¿Por qué? Porque él asocia situaciones para recordar eso. Obviamente que se va a acordar de la casa de su abuelita porque siempre le compran cosas, porque siempre hay cosas agradables ahí o cosas negativas, ¿no? No quiero ir ahí porque se va por esas vías y se almacena en situaciones que no quiero repetir. Entonces, ojo, si quiero aprender, tengo que buscar asociar,
para que haya cosas que me recuerden la situación que quiero recordar, ¿no? Entonces hay cosas que hacemos involuntariamente, pero esa sería una sugerencia para mejorar nuestro aprendizaje. Entonces, igual en la corteza prefrontal tenemos el sistema famoso de dopamina, norepinefrina, colinérgico y GABAérgico. ¿Qué hacen los medicamentos? Tratar de regular estos neurotransmisores. Ahí actúa el metilfenidato y la atomoxetina, ¿sí? Para poder mejorar la atención, para mejorar la memoria y para poder ayudarle más a este tipo de niños. Esto, aquí puse algo que a lo mejor a algunos les va a resultar, ¿eso para qué? A veces uno quisiera que tomándole un electroencefalograma a mi niño o tomándole una resonancia, me digan a mí si tiene o no tiene. Este diagnóstico no se basa en estudios. Se han hecho estudios con resonancia para ver si, no sé, que tuvieran más grande o más corto o una alteración en algunas situaciones del cerebro, pero hemos visto que eso no sirve de nada. No vale la pena que a los papás gasten en eso y pidamos este tipo de estudios si el paciente solo tiene síntomas de este tipo, a diferencia que si yo tengo un paciente adulto que empieza a tener distracción fácil, que empieza a olvidar cosas, se le empieza a olvidar cómo ir al baño, se hace solo, entonces yo allí no voy a pensar en TDAH, estoy pensando en que tengo un problema de otro tipo neurológico y a lo mejor tengo mi viejito o mi adulto ha tenido golpes repetidos y tiene un hematoma subdural. Eso les pasa a los viejitos y por eso empiezan a olvidar y a desorganizarse y cuando tú le haces el estudio, haces el diagnóstico, lo operan, le quitan el hematoma y él vuelve a ser un viejito normal. Entonces, por eso es que de rutina a cualquier niño con TDAH no hay que pedirle todo esto, aunque haya estudios que han visto, por ejemplo, que se hizo en el 94, que la porción anterior del cuerpo calloso en los varones con TDAH era un poco más pequeño, ¿no? O otro que decía simetría en los caudados, en otros núcleos. Entonces, punto, no quiero que se aprendan eso, solamente es para decirles que no requerimos pedirle un estudio de imagen para hacer diagnóstico. El diagnóstico se basa en los criterios clínicos de mi paciente y hay varias escalas que usamos para hacer diagnóstico. Yo diría que esta es la más común, los psicólogos, los neurólogos, a veces hacemos uso de estas herramientas y hay algunas escalas que también te valoran la comorbilidad para saber si lo que tienes es depresión, ansiedad y se pueden checar en la consulta de una forma más o menos rápido, a veces la consulta es tardada por eso, para poder ayudar más, ¿sí? Hay que considerar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, si mi niño no ve bien o no escucha, a lo mejor por eso tiene problema académico, entonces tengo que ser muy cauto para hacer diagnóstico y descartar. Puedo tener un trastorno del sueño, el niño no duerme bien y en la mañana está bien enojón, irritable, le habla a la mamá y se enoja y a lo mejor no es un TDAH, es que tengo un problema del sueño, no tengo un sueño recuperador y cuando uno no duerme bien está enojado, está irritable, tienes la mecha más corta, ¿no? Cualquier cosa te hace que explotes, que te enojes y que eso pues no te haga funcionar. La epilepsia, o sea, el tener crisis de ausencia que te queda sido en el salón de clases puede hacer que no avances, que no estés aprendiendo y obviamente eso a veces se diagnostica como déficit de atención puro. Para eso sirve un electro. Cuando te queda la duda, le pedimos un electro si es predominantemente inatento y el patrón del electroencefalograma es muy característico si es epilepsia de ausencias. Y tú dices, no, TDAH puro, tiene una epilepsia de ausencias de la infancia, ¿no? Ansiedad pura, la depresión. Ojo mamás, a veces las mamás que van a la consulta y que están desgastadas dicen, doctora, ya me recetó a mi hijo, pero yo ¿qué me tomo para mí? O sea, yo vivo deprimida porque no puedo con la casa, con mi trabajo, con mi marido, con el niño que no aprende, con el otro que además tiene otro tipo de problema. Entonces, es común verlo en la familia, pero también es común ver a un paciente o a un adulto que vive deprimido y lo que tiene es un TDAH residual que nunca se trató, que no lo ha hecho funcionar bien en sus actividades y por eso está, ¿no? O hay otros tipos de problemas, un trastorno de aprendizaje, el tener dislexia o el tener disgrafia o el tener discalculia no es lo mismo que tener TDAH. Puedo tener TDAH y además ser disléxico
y además tener un problema de cálculo y obviamente que me dará mayor problema resolverlo, pero hay maneras de cómo, ¿no? Abuso infantil, a veces el abuso nos puede dar depresión en el niño, pero me puede dar una conducta de que no me importa la escuela, o sea, o estoy enojado con el mundo, irritable. ¿Por qué? Porque estoy manifestando situaciones que me están sucediendo y que no puedo sacar, ¿no? Cuando están los niños a veces con amenazas. Una familia disfuncional no es TDAH, o sea, puedo estar repitiendo patrones que veo en mi casa. Trastorno negativista desafiante, este es un problema conductual. Un trastorno de conducta, un trastorno bipolar, que eso lo vemos más en los adultos o en los adolescentes ya más grandes. Esto no hacemos diagnóstico cuando eres escolar ni cuando eres preescolar, ¿no? Entonces, un poquito de lo mismo, ya nada más poniéndose las ausencias. Este no lo había notado, alteraciones tiroideas. El tiroides, cuando tienes una hiperfuncionalidad, estás ansioso, te mueves mucho, tienes cierto temblor, y pues hay que hacer diagnóstico diferencial. Por eso a veces hay algunos niños que el neurólogo puede pedirles un perfil tiroideo cuando tiene la duda de que está sucediendo algo, ¿sí? Hay algunos puntos importantes. Yo puedo tener un espectro del autismo y también tener TDAH. Ambos son trastornos del desarrollo. No están peleados, pues, y aunque son individuales, pueden combinarse o coexistir en el mismo paciente. Por eso puede haber niños con autismo, con espectro del autismo, que están tratados con metilfenidato para ayudar a que se concentren un poco más, sobre todo los que tienen un nivel 1, nivel 2 de autismo. La discapacidad intelectual no es TDAH, ¿eh? También es importante hacerlo. Los psicólogos aplican pruebas para hacer diagnóstico de discapacidad intelectual y un niño con discapacidad intelectual a veces le ponen discapacidad o lo que antes era el retraso mental y TDAH, y a veces las mamás viven pensando que tenía TDAH y es un niño que tiene 14 años y aún no lee. Entonces a los 14 ya debes haber leído. ¿A qué edad leemos? Alrededor de los 6, ¿no? Entonces ahora claro que hay niños que leen a los 5, o habrá alguno que lee hasta los 7 o hasta los 8, pero hay rangos de normalidad que yo puedo aceptar. Pero si alguien no aprendió a leer a los 15 o a los 14, lo más seguro es que no lo logre, pues, viendo las estadísticas de cómo van, porque son funciones que se dan desde antes y a lo mejor tengo que asesorar a la mamá para que no viva desgastada insistiendo en que lea. A lo mejor ese es el punto importante en esa parte, ¿no? Y a lo mejor ya a esa etapa nos conviene que aprenda otras cosas, a tener una actividad a que dedicarse, a preparar, no sé, jabones, a cocinar, a mecánica, cosas que sí pueda hacer mi niño. Entonces, hablando de los tratamientos, ya va a ser un poquito más rápido, que no se me cansen tanto. Lo ideal con el tratamiento es que sea multidisciplinario. Y a veces la pregunta es, ¿quién lo debe ver? ¿El psiquiatra o el neurólogo? ¿O el psicólogo nada más? ¿Sí? Eso va a depender mucho de la comorbilidad que tenga el paciente y del acceso que tengan los papás a llevarlo también. Si yo tengo un paciente que sí no aprende, pero está deprimido, ha intentado lesionarse o algo, pues que lo vea el psiquiatra, o sea, nos va a convenir más que lo vea el psiquiatra. Pero si tengo un paciente que tiene epilepsia y además no aprende o tiene datos de inatención, pues que lo vea el neurólogo. Entonces, es muy variable, pero son los especialistas más capacitados para ver a este tipo de patologías o de este niño con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, hay que pensar en que darle el medicamento no lo resuelve todo. Debemos de tener psicoeducación, intervención escolar, que su maestro sepa qué está pasando, que lo siente adelante, que trate de darse la chance de asegurarse que comprendió la instrucción, que está trabajando y que no está a lo mejor viendo el punto que pintó la hora pasada, ¿no? Entonces, es bien importante esto, la intervención escolar, terapia de comportamiento si tengo un problema de conducta, porque si no, no va a mejorar. Por más metilfenidato o atomoxetina que yo le dé, si el psicólogo conductual no interviene, el niño va a seguir con problema. Entonces, no es que no funcione el medicamento, es que nos hace falta complementarlo, ¿sí? Y a veces necesito psicoterapia individual, cuando lo que tengo es que ya estoy deprimido, ya no confío en mí, ya creo que no puedo, que no voy a aprender, que no doy una.
Entonces, hay que pensar que ese es un problema de largo plazo y es importante tener educación, saber al respecto sobre el diagnóstico para que yo sepa qué tratamiento va a tener mi hijo, trabajar en equipo, o sea, el neurólogo, el médico no lo va a hacer todo, hay que tener comunicación con los papás, que ellos sepan, les tengo que informar, con sus maestros, a veces el reporte del médico para que sepa qué diagnóstico tiene el niño, las sugerencias al respecto. Si hay una persona que la mamá trabaja y se queda la abuelita con el niño o la señora que le ayuda o algo, pues tiene que saber al respecto. El uso de medicamentos es la otra parte y la terapia conductual que incluye capacitación a los padres. A veces que tenemos un niño de 4 años y que lo llevan, o de 3 si quiere la mamá, oiga, que me dijeron que tiene TDAH, a los 3 años no haces diagnóstico de TDAH, le hace falta al niño madurar, estrategias, ¿sí? Terapia conductual, ahí sí lo que quiere son herramientas de otro tipo. Entonces, la terapia conductual a veces es para los papás, para que sepan qué hacer, para que sepan cómo actuar, para que entiendan qué está pasando con el niño y les funcione, ¿sí? Porque ellos viven con él. Entonces, a veces dice la mamá, es que al niño no le dijo nada, se la pasó diciéndome a mí la psicóloga, doctora, ¿usted cree? O sea, no, esto va a funcionar si los papás saben cómo ayudar, cómo asesorar por la etapa de desarrollo del niño, ¿sí? Y en los niños menores de 6 años, de hecho, dice la Academia Americana de Pediatría, que lo que hay que hacer es dar a los papás estrategias, habilidades, ¿sí? Terapia a los niños de tipo conductual y dar las estrategias ha demostrado ser tan eficaz como los medicamentos para tratar los síntomas de impulsividad en niños pequeños. ¿Sí? Los niños pequeños tienen más efectos secundarios a los medicamentos. Todavía no ha terminado de funcionar bien su prefrontal y no nos van a funcionar o no los necesitamos muchas veces en esa etapa. A veces empleamos otros medicamentos para la impulsividad cuando tenemos niños preescolares que no miden el peligro. Se cruzan la calle, golpean, lo ve la mamá arriba del refrigerador y tienen riesgos. Entonces usamos otros medicamentos para el impulso. Y cuando ya son mayores de 6 años, la recomendación es que tenga terapia conductual, uso de medicamentos como buenas opciones, y si se combinan los dos, le va mejor al niño. Porque a veces dice la mamá, ya lo traje con la doctora, que ya no vaya a la psicóloga. O sea, no, le va mejor con terapia combinada. ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo? La psicóloga trabaja herramientas para el niño, cómo aprenda a concentrarse, cómo la mamá le quite los distractores, cómo controla el impulso, cómo use sus tiempos fuera, para que poco a poco con las herramientas que va teniendo, él funcione en algún momento sin medicamentos, ¿eh? Los medicamentos no son de por vida. Y a veces la pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Y por qué tratar, no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Sí? Este trastorno no solo afecta la capacidad del niño para poner atención, permanecer sentado en la escuela, sino que también afecta sus relaciones con la familia, con los niños, con su entorno, con la escuela. Y por eso esto es un trabajo de familia, de escuela e individual, para que le vaya mejor y para que él se sienta funcionando, ¿no? Decálogo para la atención educativa del alumno con TDAH, ser consciente que el trastorno por déficit de atención es un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético que puede mejorar mediante programas de intervención psicopedagógica y a veces farmacológica, ¿no? Y hay algunos detalles importantes, porque estos detalles en relación a los mitos y realidades, usar megavitaminas y suplementos minerales pueden ser, lo dijo el doctor Víctor, si tú le das DHA, si tú les das omega, va a tener ese cerebro sustancias positivas para el desarrollo de sus funciones, pero no vas a cambiar la disregulación que haces en los neurotransmisores, dopamina y noradrenalina. Por eso, a todo el paciente que tú le das DHA y omegas, no mejora el TDAH totalmente, va a mejorar un 30%. Entonces, eso lo hacen otro tipo de sustancias también. Y el tratamiento, y la Academia Americana de Pediatría dice
No hay evidencia científica, ¿sí? Y evidencia es que mejore mucho más del 50%, porque el 50% es el azar, ¿sí? Si yo aviento una moneda al aire, tengo 50% de posibilidad de que salga sello y otro 50% que sea águila. Entonces, para que yo recomiende un medicamento es porque los pacientes al dárselo mejoran más del 50%, o sea, un 60%, un 70% con el uso de mi tratamiento. Eso es la ventaja de dar un medicamento probado, a darle solamente, y a veces como mamá, no, yo solo le quiero dar esto, o mi esposo dice que solo le vamos a dar omegas. Entonces, eso. ¿Qué otros medicamentos contra los mareos? ¿Sí? Hay veces que cuando están mareados, pues no ponen atención o tienen problemas del equilibrio y a veces, estas son sugerencias que a veces reciben los padres. Tratamientos para la infección por levadura o cándida. Hay algunas escuelas o corrientes que dicen que el estar en edificios viejos, escuelas viejas, hace que tengas un hongo y que por eso los niños tienen TDAH y que por eso dándoles tratamiento para los hongos, así como los quelantes del hierro, mejoran. Entonces, de ahí viene todo esto, A lo mejor ustedes no lo han oído, pero eso existe. Biorretroalimentación a través de electroencefalograma. Eso es una técnica que se llama biofeedback. Son técnicas de que hacen un entrenamiento, de que el niño esté con una computadora haciendo un programa para que él aprenda a mantener su atención y hacer cambios. Eso es caro, no es barato, pero no es una terapia que funcione más del 50 o 60%. Entonces, es una terapia que a lo mejor no hace daño, es lo que decía el doctor Víctor en relación a los videojuegos. Habrá videojuegos que te ayuden a mejorar ciertas habilidades, pero no con eso te vas a quitar el problema que te está generando este tipo de problemas. La kinesiología aplicada, realinear los huesos, luego van al quiropráctico para que alinee y que con eso mejoran, o la reducción del consumo de azúcar. ¿Sí? Sí está bien que graduemos los papás, que tratemos de que el niño no todo el tiempo esté con dulces, ¿no? Pero como haríamos en cualquier hijo. O sea, no es que el niño con TDAH ya no puede comer dulces, ya no puede comer chocolates, es un niño y hay que permitirle que viva su etapa. Pero si yo veo que mi hijo, en cuanto toma un chocolate o muchos dulces, se pone inaguantable, a lo mejor al mío sí voy a tener que intervenir más, pero no es el tratamiento de parejo, ¿no? Para todos. Entonces, los entrenamientos optométricos de la visión, ¿sí? Afirma que el movimiento defectuoso del ojo y la sensibilidad provoca problemas de comportamiento. Entonces, todos esos detalles, créanme lo que son técnicas que muchos papás llegan al consultorio usándolas. Entonces, son detalles que la Academia Americana de Pediatría está bien estudiado y dice, no se recomienda porque no hay evidencia de que esto realmente funcione. Hay estudios, ¿sí? Este es un estudio en relación al rol que juegan los ácidos omega en el desarrollo, tanto del espectro del autismo como el déficit de atención e hiperactividad. Y la conclusión, después de 3 a 6 semanas de suplemento con este tipo de sustancias, ¿sí? Los efectos en autismo y en TDAH, ¿sí? No indican, no hay evidencia que digan que van a mejorar totalmente. Entonces, esto no es un solo estudio. Hay series de que un metaanálisis en el cual toman muchos estudios, todo lo que se ha publicado al respecto y alguien lo analiza y dice, a ver, ¿qué evidencia hay que de veras van a mejorar? Entonces, la conclusión con ellos es que son sustancias, los omegas, que no hacen daño, que vienen en los alimentos, que tú puedes recomendar una dieta nutritiva, ¿sí? Adecuada, como a cualquier otro niño, y que le puedes ofrecer un poco más que si come pura chatarra, muchos colorantes, muchos procesados, mucha chatarra al final de cuentas, ¿no? Que no le va a beneficiar en más. Entonces, una recomendación de una dieta saludable está bien para todos, pero sin que uno crea que con eso vas a mejorar totalmente el problema, ¿sí? Entonces, importancia de la nutrición en el trastorno por déficit de atención, o sea, es bueno estar bien nutrido, es bueno tener asesorías al respecto, es bueno aplicarlo, pero no con eso van a curar o cambiar totalmente el trastorno. Entonces, los tratamientos, ¿sí? Farmacológicos solo son efectivos en un 70-80% de los casos, de forma incompleta, por lo que se recomienda su asociación con abordajes psicológicos, conductuales, ¿sí? De apoyo. Entonces, conclusión con todo esto,
El problema de este tipo es un problema de salud pública, debe ser identificado, evaluado por el médico que sabe al respecto para que esté bien diagnosticado, ¿sí? Tratar de hacer contacto en forma temprana para evitar que el niño venga con toda la comorbilidad del mundo porque no se trató en su momento, ¿sí? A veces, y evitar el deterioro cognitivo, social, emocional, educacional que produce a largo plazo cuando no se detectó. El abordaje, diagnóstico y manejo de los pacientes debe ser individualizado, ¿sí? No a toda la familia le da lo mismo la mamá, multidisciplinario, ya que la mayoría de los casos se asocia a otros trastornos que pueden interferir con la presentación clínica y respuesta a medicamentos. Y ayudar a controlar, regular este tipo de problemas o de síntomas es algo que tanto los padres, los maestros y el propio paciente va a agradecer. Sí, estoy seguro que los que nunca se trataron y de adultos se dan cuenta, dicen, mi vida hubiera sido otra si a mí me hubieran ayudado. Pero finalmente en ese momento les dice uno, ¿qué tienes, no? ¿Qué herramientas tienes y qué otras puedes conseguir para que sigas funcionando de la mejor manera? Entonces, pues les agradezco su atención. Ojalá les haya dejado un poquito de inquietud y hayan resuelto algunas dudas que a veces tenemos y que sirva para nuestra vida cotidiana. Si alguien tiene algún comentario, sugerencia, aunque no tenemos tanto tiempo, ya tenemos a nuestro siguiente ponente, pero si no, yo estoy a sus órdenes ahí abajo en los asientos. ¿Sale?